El 7 de julio de 1780, un agente de la red de espías españoles capitaneados por Juan de Miralles con base en Filadelfia, llegó a Londres. Su misión era entrevistarse en la ópera de la ciudad con un alto funcionario del consulado británico que le reportaría cierta información confidencial. Tras una discreta entrevista, el diplomático inglés le facilitó el nombre de una fecha y las coordenadas de una ruta. Con esta información el agente español abandonó Londres y, tomando un navío cruzó el Canal de la Mancha desembarcando en España. Allí informó al director general de la Armada, así como al primer ministro Floridablanca de los planes que tenían los ingleses. Según remitía la carta, la flota inglesa estaba preparando un gigantesco convoy de refuerzos destinados a sostener su imperio. El grupo sería doble y estaría formado por unos 70 buques. La mitad se dirigirían a las Antillas inglesas para avituallar a la escuadra de Rodney, la otra arrumbaría hacia la India para reforzar las tropas coloniales que luchaban contra los hindúes capitaneados por Ali Khan. Cuando Luis de Córdoba tuvo noticia del plan británico, realizó un estudio exhaustivo teniendo en cuenta la fecha de salida del convoy, la naturaleza de los buques que lo componían, la ruta más probable que seguiría y la climatología que podría encontrar. Reunido con los capitanes de su flota elaboró una ruta de interceptación que, desde Cádiz, partiría en dirección a la isla de Madeira donde las dos escuadras inglesas se dividirían hacia sus objetivos. Tal y como estaba previsto, el convoy británico salió de Portsmouth el 29 de julio escoltado por una potente flota de guerra bajo el mando del almirante Geary. Después del intento de desembarco de Córdoba, los ingleses no querían dejar la costa inglesa desprotegida. De manera que la escolta solo acompañaría al convoy unas 100 millas y después regresaría a Inglaterra. A partir de entonces el convoy solo contaría con la protección de un buque de línea y 2 fragatas. La flota de Córdoba sale de Cádiz el día 9 de julio con 27 navíos de línea españoles y una escuadra ligera de refuerzo francesa bajo el mando del comodoro Beauset. Esta pequeña escuadra de 9 buques está integrada mayoritariamente por fragatas francesas y tiene como objetivo batir la vanguardia española en busca de velas en el horizonte. A la 1 de la madrugada del 9 de agosto advertí que una de nuestras fragatas de avanzada disparaba con sus cañones para mandarnos un mensaje sonoro de alerta. Tras examinar la carencia de las detonaciones se resolvió que un gran grupo de naves no identificadas habían sido vistas por la nave de reconocimiento. Córdoba ordenó de inmediato virar hacia poniente. Según la duración de 63 segundos entre los fogonazos y el ruido de los cañones de la fragata batidora, los ingleses estarían a unas 4 millas al nor-noreste, es decir a unos 22 kilómetros. Córdoba vino a buscarme a las 2 de la madrugada y me ordenó que colgara un faro de señales en lo más alto del Palo Mayor, con la idea de atraer a los navíos ingleses. Su plan era hacerles creer que éramos la nave capitana del convoy y que habíamos encendido la luz para orientarlos en la noche. La treta fue un éxito y durante toda la noche los británicos fueron acecándose hacia nosotros. Al amanecer se dieron cuenta de que lo que realmente tenían delante era a la flota española capitaneada por el Santísima Trinidad. El comodoro Montray, al mando de los 3 navíos de escolta que eran el Ramilles de 72 cañones y las fragatas Thetis y Southampton de 36, hizo la señal de retirada general y comenzó a ganar viento para escapar abandonando el convoy a su suerte. Córdoba dio entonces la orden de caza general y la cacería se desató. Los artilleros acudieron a las baterías y los gavieros subieron a los palos para soltar toda la vela y apresar a los aterrados navíos del convoy que, presas del pánico y el desconcierto, huían en todas direcciones. Nuestro buque cañoneó a los mercantes armados Montraut y Jeffrey, de 28 cañones cada uno, despedazándolos. Las 2 fragatas que escoltaban al Ramilles fueron cazadas y capturadas. Había orden general de disparar contra los palos con munición rompedora para impedir que pudieran huir. Aunque la mayoría de los mercantes ingleses iban armados, fueron pocos los que se atrevieron a oponer resistencia. La sola presencia de nuestro buque era suficiente para disuadirlos. Las dotaciones de presa lanzaron garfios a medida que los mercantes se rendían con la intención de abordarlos y marinarlos. Una vez rendidos sus oficiales, procedíamos a la confiscación de la carga tomando presa a la tripulación. La totalidad de la carga pasaba a ser custodiada por tripulaciones y oficiales españoles, mientras se tomaba a remolque a los buques más dañados. Cuando ya habíamos marinado a 36 mercantes enemigos se desató un chubasco acompañado de niebla que redujo mucho la visibilidad.
Córdoba ordenó silencio general y seguir la persecución con todas las luces de los palos apagadas. El Purísima Concepción, comandado por el implacable Miguel Gastón y acompañado por las fragatas francesas, rastreó sin descanso la vanguardia cambiando una y otra vez de rumbo según le parecía escuchar o ver señales. Los ojos de los capitanes escrutaban el horizonte sin descanso hasta que, finalmente, la Constancia tuvo su premio y otros 19 navíos fueron apresados sumando un total de 55. Los 55 barcos apresados entraron en Cádiz con el Santísima Trinidad a la cabeza. El convoy fue sometido al dictamen del juzgado de presas, el cual lo declaró legítimo, comunicándoselo a Luis de Córdoba y a sus capitanes en la isla de León. Según el inventario de los notarios, además de los 55 buques apresados que sumaban un valor de 600.000 libras esterlinas, se habían incautado varias fragatas. La Mount Stewart, la Godfrey, la Hillsborough, la Gatton y la Royal George, además se habían intervenido preciados lingotes de oro por valor de 1.000.000 de libras esterlinas, así como un cargamento de 80.000 mosquetes con sus correspondientes municiones, 3.000 barriles de pólvora y uniformes para equipar a 12 regimientos de infantería, así como recambios náuticos destinados a la armada de Rodney en Jamaica. El rey Jorge III de Inglaterra sufrió una lipotimia al conocer la noticia mientras la bolsa de Inglaterra se desplomaba. Luis de Córdoba falleció el 2 de julio de 1786 dejando a la armada huérfana de uno de sus padres más ilustres y distinguidos. Los tiempos felices habían pasado y lo que estaba por venir no era sino un horizonte negro plagado de calamidades y desventuras. El 14 de febrero de 1797, la flota española se hizo de nuevo a la mar para atacar a la británica. El nuevo comandante del Trinidad era Rafael de Orozco, que tras citarme en el puente me expuso sus dudas sobre las posibilidades de una victoria contra los ingleses. El estado de las tripulaciones embarcadas era lamentable. Los oficiales superiores eran mediocres y habían optado a las plazas de mando más por sus relaciones cortesanas que por su valía real. Faltaban más de 4.000 marinos profesionales y para sustituirlos se había recurrido al reclutamiento forzoso de campesinos y presidiarios de las cárceles que poco o nada sabían de cómo manejar un navío de guerra. Orozco me informó también de que existían envidias y rencillas internas entre los diferentes jefes de escuadra, y que todo aquello hacía imposible que la empresa llegara a buen puerto. Así pues, la flota de 24 navíos zarpó formando en 3 cuerpos. La vanguardia, comandada por un cobarde arribista llamado Morales de los Ríos, formaba 10 navíos, el centro, donde nos encontrábamos nosotros, comandado por un almirante incompetente llamado José de Córdoba, que nada tenía que ver con el anterior Luis de Córdoba, y formada por 8 navíos. Finalmente la retaguardia, dirigida por un auténtico profesional, Joaquín Moreno, formada por 6 navíos y que salvaría a todos de un desastre general. Los ingleses, comandados por los almirantes Jervis, Nelson y Collingwood, al mando de 15 navíos, dieron pronto el desbarajuste en la línea de Córdoba y se lanzaron en formación cerrada contra el grupo del Trinidad para destruirlo. Los buques Calden, Prince George y Blenheim rompieron la línea española que estaba muy separada y, junto al Excellent, comenzaron a cañonear al San Isidro, que fue sometido a un castigo durísimo. El grupo de 8 navíos que componían el centro, comenzó a ser cercado por los ingleses, cuyas mejores tripulaciones triplicaban la capacidad de fuego de sus cañones. Desde el Santísima Trinidad, Córdoba mandó a Orozco que largara señales a la vanguardia de Morales pidiéndole que diera la vuelta y acudiera en su socorro. Pero este hizo ver que no entendía las señales y siguió navegando de frente, abandonando el centro a su suerte. La tripulación del San Isidro, viéndose abandonada y sometida al castigo simultáneo de 5 buques, se amotinó abandonando sus puestos en cubierta para refugiarse en las baterías inferiores. Los oficiales se vieron obligados a disparar sobre ellos, pero solo se consiguió aumentar el desconcierto. A las 4:30 el San Isidro se rindió y fue capturado y tomado a remolque por el Axolotl. Mientras esto sucedía, el Irresistible y el Orión ceñían para cañonear al Santísima Trinidad, al tiempo que trataban de separarnos del resto de los navíos del centro que se defendían de forma desesperada. El Axolotl ganó el costado de nuestro buque y comenzó a cañonearnos con una carencia tremenda. El Santísima, escorado por sus viejos defectos de diseño, no acertaba a centrar su poderosa artillería y era machacado por buques más rápidos y ágiles que poco a poco le rodeaban.
por segunda vez, y mientras tratábamos de mantener a distancia a nuestros perseguidores, izamos banderas dirigidas a la vanguardia y a la retaguardia pidiendo auxilio, pero solo tuvimos respuesta de la retaguardia. Joaquín Moreno nos dijo con señales que estaba formando la línea de batalla y que avanzaba hacia nosotros a toda prisa para impedir que los ingleses siguieran introduciendo más buques en el centro de nuestra formación. El siguiente navío del centro en ser atacado fue el Salvador del Mundo, un buque de 3 puentes y 112 cañones que fue asaltado simultáneamente por el Victory, el Irresistible y el Diadem. Con 41 muertos, 124 heridos y su capitán, el brigadier Antonio de Yepes, muerto, se rindió al poco rato siendo también apresado y remolcado por los ingleses. A todo esto, en la vanguardia, Morales de los Ríos seguía sin hacer nada mirando desde lejos como los ingleses ya habían destruido la mitad del centro con su superioridad. En el consejo de guerra al que se le sometería después de la batalla, aludiría que debido al humo y a la distancia le fue imposible entender las señales del buque insignia. No sucedía lo mismo en la retaguardia, donde la columna de Joaquín Moreno plantaba cara a la línea inglesa, cañoneándola con gran eficacia y disciplina, para dar tiempo a los navíos supervivientes del centro a escapar de la bolsa en la que estaban atrapados. Nelson, al mando del capitán de 74 cañones, protagonizaría uno de los hechos más espectaculares de la historia naval, realizando un abordaje doble a 2 navíos españoles. El almirante inglés, al mando del 69 Regimiento de Infantería de Marina, abordó por la popa al San Nicolás, cuya proa estaba enganchada a su vez con otro buque español llamado San José. La tripulación del San Nicolás tenía que defender al barco de los hombres de Nelson, y al mismo tiempo cortar las cuerdas que le mantenían sujeto al San José. El desconcierto de las maniobras en el centro había hecho que ambos buques españoles colisionaran entre sí quedando atrapados por la jarcia. La tripulación del San Nicolás realizó una resistencia tan épica como desesperada. Los hombres hicieron frente a Nelson y a los 3 buques ingleses que los cañoneaban con un espíritu de combate ejemplar. Tras capturar al San Nicolás, el almirante Nelson cruzó la cubierta de este y abordó al San José que, a diferencia del primero, apenas se defendió rindiéndose sin una sola baja. Ahora estábamos solos con el Santísima Trinidad. El monstruoso buque era sistemáticamente asaltado por el Blenheim, el Irresistible, el Orión y el Excellent. Durante toda la tarde fuimos batidos por un navío de 3 puentes y 3 de 74 cañones que nos rociaban a metralla y palanqueta. Pese a que la carencia de nuestro tiro era muy limitada, el formidable casco se erguía colosal como un baluarte absorbiendo y aguantando aquel dispendio de munición con el que se le machacaba. Rodeados por entero y con el buque perdido se tomó la decisión de bajar la bandera y rendir el buque para que el castigo cesara. Fue en esos momentos de desespero cuando, a través del humo y la pólvora, vimos aparecer los mástiles de los primeros barcos de Moreno. El Don Pelayo, capitaneado por Cayetano Valdés y el San Pablo, comandado por Baltasar Hidalgo de Cisneros, se abrían paso rompiendo el cerco inglés. Tras ellos los 3 puentes y 112 cañones Conde de Regla y Príncipe de Asturias comenzaron a maniobrar para interponerse entre el Santísima Trinidad y los navíos ingleses que lo batían. Jervis, consciente de que un segundo combate se iniciaba y que ya estaba carente de munición, ordenó la retirada de la flota inglesa y, tomando a remolque a los 4 navíos apresados, se alejó de los buques de Moreno que habían logrado arrancarles de las manos al Santísima Trinidad en el último instante. El parte de daños que entregué al capitán Orozco decía lo siguiente: 450 bajas, casi todos los palos rendidos, 200 balazos en la vela del trinquete y embarcando 38 pulgadas de agua por hora. Aquello solo podía significar que el Santísima Trinidad no podría seguir en la escuadra y tendría que regresar a su base solo, escoltado únicamente por una fragata que trataría de remolcarlo. Los hombres se pusieron a trabajar de inmediato en las reparaciones y, en el momento en que el almirante de la flota abandonaba el buque para trasladarse a otro, este se volvió con rostro desencajado hacia Orozco y le dijo: por lo que más quiera, salve usted el barco del rey. El Santísima Trinidad arrumbó hacia Cádiz escoltado tan solo por la fragata Mercedes. Pero los ingleses, obsesionados con aquel trofeo que habían tenido al alcance los dedos, no estaban dispuestos a dejarlo escapar y mandaron una flotilla para apresarlo. Esta flotilla estaba compuesta por 4 fragatas y un bergantín que sumaban, en total, más de 140 cañones.
Las fragatas inglesas, comandadas por Berkeley, localizaron al Santísima Trinidad el día 20 de febrero y se pusieron en formación de ataque. Pero una hábil jugada de Orozco, dando a entender que el barco estaba siendo marinado por una dotación de presa inglesa hacia Gibraltar, engañó a los ingleses que incluso se permitieron escoltarlo durante 48 horas. El día 28 el Trinidad volvió a ser sorprendido por una fragata batidora que comenzó a acosarlo en medio de la tempestad. Durante 2 días la nave Terpsícore atacó, como una hiena, al León herido que se defendió con resolución causándole daños de consideración con sus cañones de popa del 38. Finalmente, el día 1 de marzo, el Escorial de los Mares lograba entrar en Cádiz escoltado por una flotilla española. Tras el desastre que había originado la pérdida de 4 navíos españoles, se realizó una corte marcial para determinar las responsabilidades de lo sucedido. Morales de los Ríos y Joé de Córdoba fueron condenados por cobardía e incompetencia y expulsados para siempre de la Armada con deshonores. Antonio de Escaño, por el contrario, fue premiado por el rey por su comportamiento.